Bueno, ¿qué dice el primer ejercicio? El primer ejercicio dice, la economía del país A obtuvo en el año 2016 un producto real de 465 millones, lo cual implicó un crecimiento del 4,166% respecto del año anterior. Considerando como año base al 2014, se considera un PBI a precios corrientes para este año igual a 437,50. Asimismo, se informa que la inflación entre el 2014 y el 2015 fue del 8,333%, y si se toma en consideración todo el periodo analizado, asciende a 11,089%. Dado los datos, bueno, con esos datos, yo voy a pedir que solamente calculemos el PIB nominal y el PIB real. Entonces, dado los datos suministrados, no ganan ninguna. Esa es la tarea de este ejercicio. Dado los datos suministrados, yo quiero que calculemos el PIB nominal y el PIB real. ¿Sí? El problema es que ustedes ahora tienen que efectuar todos los cálculos y la metodología necesaria para arribar a ese resultado. Una de las tácticas más utilizadas para el desarrollo de estos ejercicios, ¿sí?, de PIB nominal y PIB real, cuando hay texto, es que ustedes arriben en la estructura de un cuadro, así lo hacen un poquito más llevadera la situación. Espérenme un poquito que voy a cargar tinta. Muy bien. Nosotros, si nos ponemos a contemplar, tenemos los datos referente al 2014, 2015 y 2016. Porque fíjense, dice que el país en el 2016 obtuvo tanto de PIB real. Después se considera como año base al 2014. Y luego dice que la inflación entre el 2014 y el 2015 fue de tanto. Es decir, que en la construcción de este cuadro van a aparecer 3 fechas o 3 años distintos. Va a aparecer el 2014, va a aparecer el 2015 y el 2016. ¿Ok? Todos ven bien porque observo que entran y salen cada rato, chicos. Bueno, continúo. Sí, se ve bien, profe. Ok. Y el ejercicio, la tarea del ejercicio es que yo, dados los datos suministrados, calcule el Producto Interno Bruto nominal y real. Bueno, yo pude observar que existen 3 años en el análisis, 2014, 2015 y 2016, y lo que pide el ejercicio es que yo calcule el Producto Interno Bruto nominal o Producto Interno Bruto a precios corrientes, y el Producto Interno Bruto real o a precios constantes. Siempre cuando vayan estudiando, repitan todas las formas en las que se puede mencionar al mismo componente, ¿ok? Muy bien. Conforme a los datos que yo tengo, el ejercicio te dice que esta economía, la del país A, en el año 2016
tuvo un producto real de 465 millones. Entonces, en el 2016, esta economía experimentó un Producto Interno Bruto Real de 465 millones. Entonces, coloco ese dato ahí. ¿Ok? Dice, lo cual implicó un crecimiento del 4,166% respecto del año inmediato, respecto del año anterior. ¿Ok? Bueno, ¿cómo ubico esa información? Lo que yo les aconsejo es que fíjense que empezó a aparecer otros componentes que nada tienen que ver con los que yo tengo que buscar. En este caso, lo que me está apareciendo es un incremento del Producto Interno Bruto Real, un incremento expuesto en forma porcentual, y eso que es tasa de crecimiento. Entonces, yo pongo acá, fíjense, tasa de crecimiento, la cual dice que en el 2016 fue de 4,166% respecto del año inmediato anterior. Este incremento, ¿sí?, del 4,166% es lo que experimentó el Producto Interno Bruto Real cuando comparamos 2016 y 2015. Por algo te dice año inmediato anterior o año anterior o respecto del año anterior. Es decir, que esta variación es interanual. ¿Ok? Es 2016, 2015. Hago esas aclaraciones porque el ejercicio tiene trampas ahí. Entonces, fíjense que ustedes, la tasa de crecimiento no es que no la tienen que hallar, tienen que hallar estos dos datos. Pero el ejercicio ya ofrece información como para que yo pueda encontrar. Dice que se considera el Producto Interno Bruto a precios corrientes para el dice, considerando como año base el 2014, es decir, hago esto y digo que el 2014 es año base. Cuando digo que es año base, yo ya sé ahí una gran cantidad de cuestiones. Dice, se considera que el Producto Interno Bruto a precios corrientes, es decir, nominal, para el 2014 es de 437,50. Entonces, ¿qué pongo acá? 437,50. Perfecto. Asimismo te dice, se informa que la inflación entre el 2014 y el 2015 fue del 8,333%. Muy bien. Ese dato lo voy a tener que contemplar yo para analizar y completar las celdas faltantes. Pero recuerden que antes de la inflación siempre es más necesario calcular el índice de precios. ¿Sí? Y después encontramos la tasa de inflación. Por favor, ¿alguien tiene prendido el audio? ¿Será que lo puede apagar? Muy bien. La tasa de inflación interanual para el 2014-2015 fue del 8,333%. ¿Qué hace la mayoría? Me pone esa tasa de inflación en el 2014. No, esa tasa de inflación es la del 2015. Es del 8,333%. Es una tasa de inflación interanual también, porque lo que hace es vincular qué es lo que sucedió entre el 2015 y el 2014 con los precios. Así lo tenemos que ir analizando. Vayan copiando, por favor. Y hay otra trampa más compleja. El ejercicio dice que si se toma en consideración todo el periodo analizado, asciende a 11,089. Bueno, ahí hay un problema. Porque si el texto hubiese dicho que
la inflación del siguiente periodo era del 11,089%, esa inflación del siguiente periodo era la inflación del 2016, una inflación de tipo interanual que vinculaba la evolución de los precios entre el 2016 y el 2015. Pero eso no dice el ejercicio, ¿eh? Eso el ejercicio no dice. El ejercicio es si se considera todo el periodo analizado. Y todo el periodo analizado sería entre el 2016 y el 2014. Esa sería una tasa de inflación acumulada. ¿Ok? Y ahí hay una trampa. Entonces, ¿yo qué pongo acá? 11,089%. Y esta es una inflación que vincula lo sucedido entre el 2014, y el 2016. ¿Sí? Hay una trampa acá, entonces hago un asterisco para no caer en el error. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Una vez que yo hice todos esos cálculos, que acomodé la información que el ejercicio plantea, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo sé que el 2014 es el año base, yo sé que en el año base el PIB nominal es igual al PIB real. Entonces, acá directamente pongo 437,5. Listo, ya solucioné la primera fila del cuadrito. ¿Ok? El índice de, si vos querés practicar un poquito más, vos sabés que en ese año el índice de precios va a ser igual a 100. Si querés seguir practicando tasa de crecimiento y tasa de inflación, acá no vas a poder calcular porque requerirías de los datos del 2013 y esa información no está suministrada en el planteo. Entonces, fíjense, completé todas las filas de un solo saque. Ahora, el problema está en calcular estas celdas que son las faltantes. Esta era la celda faltante, nos faltaría ¿cuál? El PIB nominal del 2015 y el PIB real del 2015 también. ¿Sí? Y nos faltaría lo del 2016. Eso es lo que nos estaría faltando. Muy bien. Conforme a estos datos, yo tengo que encontrar la manera de poder arribar a esa situación. ¿Ok? La tasa de inflación interanual, la suministrada en el 2015, ¿cómo se calculaba? Índice de precios del 2015 sobre índice de precios del 2014 menos 1%. ¿Ok? Podrías encontrar esa alternativa de solución. Encontrar primero ese índice de precios y luego ese índice de precios calculado igualmente te seguiría generando un impedimento de resolución. ¿Por qué? Porque si vos me hallás el índice de precios del 2015, ¿cómo se calcula un índice de precios? ¿Cómo se calcula un deflactor del PBI? PBI nominal sobre PBI real, y vos no tenés ninguno de los dos datos. Entonces vas a tener, yo te aconsejo que encuentres otra alternativa. Y la alternativa puede estar dada acá, ¿sí? En la tasa de crecimiento interanual. Fíjense que yo aclaré acá, es interanual. Esa tasa de crecimiento, ¿cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento del 2016 se calcula PIB real del 2016 sobre el PIB real del 2015 menos 1%. Entonces, con esos datos, yo voy a poder encontrar lo que necesito. La tasa de crecimiento es del 4,166%. El PBI real, ¿de cuánto es? De 465 sobre la del 2015, que es lo que no conozco, menos 1%. Guarda que la incógnita que ustedes tienen ahí se encuentra en ¿dónde? En el denominador, y pueden ocurrir ¿sí? Pequeños inconvenientes ahí si no saben, si no despejan correctamente. ¿Ok? Entonces, guarda en esa situación. Muy bien.
Lo que hago es lo siguiente. Este 100 que está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. ¿Me podrían decir el resultado, por favor? Porque no tengo la calculadora cerca. ¿De la división? ¿Cuánto da? De la división es 0,04166. Muy bien. Este 1 que está restando, lo paso sumando. Y fíjense que me quedó 465 sobre X. Continúo la resolución acá. ¿Sí? Resuelvo. Esto me va a quedar 1,04166. Pero la incógnita está en el denominador. ¿Cómo hago? Está dividiendo, la paso multiplicando. Y de esa forma, para despejar la incógnita, lo que hago es que todo este coeficiente lo paso dividiendo. ¿Me podrían decir el resultado, por favor? 446,40. Muy bien. Entonces, ¿dónde coloco ese dato? Lo coloco acá arriba. Va a ser 400, ¿sí? 46,40. ¿Sí? Me faltaría calcular el PIB nominal. Y la manera en que yo puedo calcular el PIB nominal es si previamente, por ejemplo, yo calculase un índice de precios. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo puedo calcular porque en este caso el índice de precios, ¿cómo sería? PIB nominal sobre PIB real. Entonces, para calcular un deflactor del PBI, recuerden que esto es lo que se conoce como deflactor del PIB, yo sigo esa metodología, salvo que en el planteo te digan algo contrario. Si no, utilizamos 6 salado. ¿Cómo se calcula el deflactor del PBI? Es PIB nominal sobre PIB real multiplicado por 100. Recuerden que se toma el PIB nominal y el real de un mismo periodo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Yo conozco, así se calcula el deflactor, pero yo lo que tengo que es la tasa de inflación. ¿Y la tasa de inflación cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la tasa de inflación? Es el deflactor de un año respecto del deflactor del año anterior, menos 1, y todo está multiplicado por 100. ¿Ok? De esa manera se va a calcular. Bueno, tendría que encontrar ese índice de precios, ¿sí? Entonces voy a hacer, la inflación es del 8,333%, ¿sí? ¿Conozco el deflactor de ese año? No. ¿Conozco el deflactor del año anterior? Sí. 100 menos 1 por 100. ¿Ok? Entonces, sigo la misma metodología. Este 100 que está multiplicando, lo paso dividiendo y me va a dar 0,008333. ¿Puede ser? Este 1 que está restando, pasa sumando. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Sumo esto. Me va a quedar 1,08333. Y ese 100 que está dividiendo, lo paso multiplicando. En ese caso, la incógnita está en el numerador. ¿Cuánto me da esto? Me va a dar 108,333. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a poner como índice de precios acá? Voy a poner como 108,333. ¿Me van siguiendo? Utilizo 3 números decimales, porque fíjense todas las tasas de crecimiento, ¿sí? Y de inflación tienen 3 dígitos. Entonces los dejo a los índices de precios con 3 decimales. Una vez que yo calculé, por ejemplo,
ese deflactor del PBI, ahí estoy en condiciones de poder encontrar quién es el PIB nominal. ¿Vieron que es como un rompecabezas esto? Saco foto. Recuerden que los datos exigidos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los datos exigidos? El PIB nominal y el PIB real. Todo lo que estoy haciendo yo es para llegar y completar las celdas obligatorias. ¿Ok? Bueno, borro esta parte. Y ahora lo que voy a hacer es calcular quién justo ese PIB nominal. Muy bien, voy a hacer el va a ser el deflactor de qué año? Del 2015 va a ser igual al PIB nominal del 2015 sobre el PIB real del 2015, por 100. Entonces, ¿el deflactor de cuánto es? De 108,333. El PIB nominal no lo conozco, el PIB real sí sé, es de 446,4. ¿Sí? Los procedimientos son los mismos. Este 100 que está multiplicando lo paso dividiendo y creo que me va a dar 1,08333. Y este que está dividiendo lo paso multiplicando. Voy acelerando el paso porque es pasaje de término. ¿Me podrían decir el valor? ¿Cuál es el valor que les da? $483,60. 483,60. Entonces, 483,60. Entonces, ya cumplí con el dato exigido. Pueden calcular la tasa de crecimiento del 2015 si ustedes quieren, sí, pero recuerden que tienen muy poco tiempo para resolver los parciales. Entonces, aboquen a resolver lo que el ejercicio pida exactamente. No se pongan a resolver otras cosas, ¿ok? Porque si no, no les va a alcanzar el tiempo. Muy bien. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Yo, como acá sí tenemos tiempo, voy a calcular la tasa de crecimiento del 2015. ¿Y eso cómo va a ser? La voy a calcular en forma interanual. ¿Sí? Va a ser el PBI real del 2015, que es 446,4, sobre el PIB real del 2014, 437,50, menos 1%. ¿Sí? Solamente porque tenemos tiempo y podemos calcular, ¿no? Si no, me aboco a lo que me pida nomás el ejercicio. ¿Cuánto da esa variación porcentual? ¿Cuánto da, chicos? $2,0504, perdón. ¿Cuál es el número? ¿Cuáles son los decimales que tenés? Ah, no. 2,03428. 2,03%. ¿Sí? O 2,034 con él. ¿Ok? Y bueno, y ahí completamos, fíjense, las dos. Puse 3 decimales porque así estaba expuesto el ejercicio. Entonces, fíjense, de esa manera completamos, ¿quién? Completamos la primer partecita. Completamos las dos primeras filas obligatorias. No hemos terminado el ejercicio. Llegamos a la última, como para seguir avanzando en el ejercicio. En el 2016
me pide que yo calcule quién. El único dato que me faltaría por calcular, ¿cuál sería? El PIB nominal. Muy bien. ¿Cómo podría calcular el PIB nominal? Y el PIB nominal, fíjense, yo lo puedo calcular a través del deflactor. ¿Sí? Es decir, debería calcular el deflactor. Pero para calcular el deflactor, para calcular el Producto Interno Bruto Nominal a través del deflactor, necesitaría por lo menos conocer el valor del deflactor, así con el dato del PBI real me encuentro la incógnita que me faltaba. Pero no lo puedo hacer, ¿sí? Porque tendría dos incógnitas. Me voy a la tasa de inflación y ahí está el peligro. ¿Ok? Esta tasa de inflación que yo tengo acá es una tasa de inflación no de tipo interanual, es acumulada, porque dice considerando todo el periodo, te dice. Si te hubiese dicho la tasa de inflación del siguiente periodo, esa hubiese sido la del 2016 y obviamente por obvias razones se la consideraría como interanual. Entonces, ¿cómo voy a analizar esta situación? ¿Qué voy a hacer ahí? Muy bien. Voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo se calcularía esa tasa de inflación? Esa tasa de inflación sería el deflactor del 2016 sobre el deflactor del 2014 menos 1%. Así se calcularía eso. Entonces, yo ya sé cuál es la tasa de inflación del 11,089%. El deflactor del 2016, ese no lo conozco, pero la del 2014 sí, es de 100, menos 1%. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces empecemos. Este 100 que está multiplicando, lo paso dividiendo y me quedaría 0,11089. Y este 1 que está restando, lo paso sumando. Continuando con el ejercicio, ¿sí? Me quedaría 1,11089 y este 100 que está dividiendo lo paso multiplicando y de esa manera encuentro el valor de X. ¿Cuánto sería el valor total? 111,089, ¿puede ser? Sí, profe, así es. Bueno, yo voy a poner ese valor ahí. 111,089 o 0,90 si quieren pónganle ahí. ¿Ok? ¿Se ha entendido? Perdón. Nada que ver. Puse el dato en una celda que no corresponde. Ese dato, ¿dónde va a ir? En los números índices. Ahí va a ir ese dato. Entonces voy a poner 111,089. Es un número índice. Nos lleva porcentaje. Y una vez que calculé ese número índice, ese deflactor, ahí sí puedo calcular el PIB nominal. Porque el deflactor del 2016, ¿cuánto es? 111,089. Eso va a ser igual al PIB nominal que no conozco sobre el PIB real que es de 465. ¿Ok? Recuerden que cuando se calculan deflactores es el PIB nominal de ese año sobre el PIB real de ese mismo año, por 100. ¿Ok? Entonces, ese 100 que está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo y me va a quedar 1,11089. Y este 465 que está dividiendo, lo paso multiplicando y de esa manera encuentro el valor de X. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da ese valor? Si alguien me dice, por favor. 516,56 puede ser. 516,56.
¿Cuál es el numerito que le sigue al 6? El 3. Muy bien. Entonces va a quedar 516,56. Y ahí terminaron el ejercicio. Es un ejercicio relativamente sencillo, nada más que te lo exponen en forma de texto. Y la trampa estaba acá, en este que estaba acá. Igualmente, cuando te ponen en texto, hasta que más o menos uno organiza la situación, eso es lo que te lleva tiempo. Pero la única forma ustedes de poder apalear esta situación es practicando mucho. Siempre índice de precios, tasa de crecimiento, tasa de inflación, va a ser el primer punto del parcial de ustedes. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Se ha entendido perfectamente este ejercicio? José, te Sí, quería preguntar algo. En el resultado de que era 516,56, 38,5 es. Yo para ¿Cómo? saber en el momento de poner el resultado, el último que acabamos de sacar, es Ujú. 56,38,5. Por los decimales, ¿cuánto dejamos para la coma eso en el Va a quedar parcial? 500, si es con 3 decimales, te va a quedar 566,4. Ah, ¿Ok? ok. Pero igualmente hay que prestar atención porque todos los años hay inconveniente con el tema de la coma. Sí, sí, Porque sí, eso me habían dicho a veces te por piden que eso. redondees con 3 cifras. A veces te dice que hagas truncamiento nada más, es decir, que no redondees, que pongas las 3 primeras cifras decimales como están. A eso se le dice truncamiento. No sé si sabían ustedes que a eso se le dice truncamiento. Bueno, vamos a un ejercicio ahora muy especial. José, Sí, decime. antes que siga, te pregunto ahí donde dice, viste que dice tasa de inflación, deflactor 2016, acá abajo, ahí. Y abajo dice 2014. 2014, ¿por qué 2014? Porque le dice la del periodo, si consideramos todo el periodo, te dice. Ah, claro, por eso, gracias. Porque si el ejercicio, el planteo te hubiera dicho, la inflación del siguiente periodo era de tanto, Claro, esa era la disculpa. inflación del 2016 y se supone que es interanual. Sí. Pero ahora, ahora dice si se considera todo el periodo del 2014 al 2016, 11,089. Gracias. ¿Sí? Igualmente, ese ejercicio siempre trajo serios inconvenientes al momento de interpretar justamente esa situación. ¿Ok? Pero bueno, ya están advertidos. ¿Puedo continuar con el otro ejercicio? El otro ejercicio, ¿sí?, va a incorporar una terminología nueva para ustedes, que son la de los bienes transables y no transables. ¿Ok? Y así como en la clase pasada nosotros hemos realizado diagnósticos, ¿sí?, acá también lo vamos a realizar, nada más que de una manera mucho más compleja. ¿Ok? Primero, para saber si todos ustedes han estudiado. ¿Ok? Solo para saber si todos ustedes han estudiado. Quiero hacer esta situación. No, lo voy a hacer en conjunto con esto. Bueno, vamos a analizar el ejercicio. ¿Qué te dice este ejercicio acá? El cuadro presentado a continuación expone la información de los sectores componentes del Producto Interno Bruto por el lado de la oferta, diferenciándolo en transables, es decir, aquellos que por su naturaleza pueden ser comercializados internacionalmente, y los no transables, aquellos en los que los costos
en los que se debería incurrir para posibilitar su comercialización internacional los vuelve no competitivos. ¿Cuál sería un ejemplo de los bienes transables? Por ejemplo, Argentina es competitiva en la producción de cereales que pueden ser colocados en el exterior. Por ejemplo, ahí encontramos la soja, el girasol, que son bienes que se caracterizan por tener precios internacionales. Hasta no hace muy pocos meses, el precio de la soja se había aumentado muchísimo, ¿sí? Había llegado a casi $600 la tonelada, ahora ya bajó, pero la soja es un bien transable porque se lo puede comercializar internacionalmente, es decir, lo podemos exportar y además hay precios internacionales para ese tipo de productos. Ahora, ¿cuáles serían los bienes no transables? Por ejemplo, los bienes no transables sería, por ejemplo, la construcción de casas, ¿sí? La construcción de casas de material, ¿sí? En una determinada ciudad de la Argentina, difícilmente yo la pueda exportar, ¿ok? Entonces, ese serían el tipo de bienes no transables. Otro tipo de bien no transable, así serían los servicios que se prestan dentro del territorio, un corte de cabello, ¿sí? A eso no lo puedo exportar, a no ser que el peluquero vaya y se traslade y trabaje por un determinado tiempo, ¿sí? En el exterior, pero el corte realizado en la Argentina difícilmente vos lo puedas comercializar internacionalmente, porque está hecho acá. Muy bien, esos serían ejemplos, ¿ok? Y ustedes fíjense que tienen dos cuadros, tienen un cuadrito donde hay valores constantes y valores corrientes. Nada más que hay una diferenciación de los componentes del Producto Interno Bruto. Si ustedes se fijan del lado izquierdo del cuadrito, desaparecen los años y están los bienes transables, los no transables y están incluidos los impuestos. ¿Ok? Eso me da el Producto Interno Bruto a precio de mercado. Escuchen, ¿ustedes saben Producto Interno Bruto a precio de mercado, Producto Interno Bruto a costo de factores? ¿Alguna vez vieron esa temática? Hola. Chicos, ¿alguna vez vieron Sí. esa temática? Bueno, yo sé, algunos creo que de los planes nuevos nunca dieron esta situación. Esperen que quiero ver. Yo no dije eso. No, ¿vos no dijiste eso? Perfecto. Muy bien. Entonces, es como en principio de economía se sacó la evaluación de productos internos brutos a precio de mercado, costo de factores, producto interno neto, todas esas cuestiones se sacaron de análisis. Ustedes tienen que saber que ese producto interno bruto a precio de mercado que tienen ahí abajo surge de la sumatoria de los tres componentes anteriores, bienes transables, no transables y los impuestos. ¿Ok? De esa forma surge la sumatoria de eso. Dice, basándose en los datos expuestos y las tasas que se pueden obtener con los mismos, se pide que conteste lo siguiente. 1. La actividad económica entre los años 2002 y 2001 experimentó una recesión o un crecimiento. ¿De qué porcentaje? Cuando me hacen ese tipo de preguntas, ¿a qué creen que me está pidiendo que yo resuelva? El ejercicio pide que yo demuestre y que explique entre el año 2002 y 2001 si en esta economía hubo un crecimiento o una recesión y me dice de qué porcentaje. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio que yo calcule? Tasa de crecimiento. Muy bien. Cuando a ustedes les aparezca la actividad económica, cuando a ustedes les aparezca la actividad económica, ¿sí? Eso es sinónimo de que nosotros queremos calcular, ¿quién? La variación porcentual
del PIB real, que es lo mismo que la tasa de crecimiento. Entonces, fíjense, cuando ustedes en la pregunta observen la actividad económica entre 2 años, listo, variación porcentual del PIB real, tasa de crecimiento. Esto es lo que el ejercicio pide. ¿Ok? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, ahora, ¿qué datos necesito obtener? De las dos columnas que ustedes tienen en valores corrientes y valores constantes, descarto la de valores corrientes. Me enfoco en la de valores constantes, porque recuerden que PIB real es PIB también a precio constante. Me pide que entre el 2002 y el 2001. Entonces, calculo la tasa de crecimiento entre el 2002 y el 2001 va a ser igual a... Me fijo, el Producto Interno Bruto a precios de mercados en el 2002 fue de 235, ¿sí? 236 sobre, ¿cuánto? 263, 880 menos 1%. ¿Sí? Ese es el dato que yo voy a tener que calcular. Muy bien, lo calculamos. 236 sobre 263, 880 menos 1%. Me da menos 10,86%. ¿Sí? ¿Qué podemos decir en este caso? Que la actividad económica entre el 2002 y 2001 presentó, ¿sí?, una recesión. Es decir, hubo una caída en la producción. ¿Vamos bien? ¿Niños? Sí, profe. Ok. Perfecto. Después, cuando lleguemos a la última, cuando empecemos a analizar más profundamente lo que implica una recesión, generalmente en términos de análisis macroeconómico se dice que cuando la economía cae dos trimestres consecutivos, ¿sí?, significa que la economía está experimentando un proceso de recesión. Acá fíjense, entre el 2002 y el 2001 hubo una caída del 10,86% en el nivel de producción nacional. Entonces ya entramos dentro de una recesión. Pero eso lo vamos a analizar con mayor fuerza, ¿sí?, más adelante, cuando empecemos a analizar los ciclos económicos. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Porque acá hay una pregunta. Obviamente ahora, como la metodología virtual, ustedes solamente señalan, ¿sí?, la opción correcta. Pero si tuvieran que responder, imagínense que fuese presencial el parcial, ustedes ahí aparece una pregunta. Entonces, vos lo que vas a decir es que la cantidad de bienes y servicios producidos entre el 2002, ¿sí?, o mejor dicho, la cantidad de bienes y servicios producidos en el 2002 respecto del año 2001 se redujo un 10,86%. ¿Sí? Es decir, esta economía experimentó recesión económica. Ahora te dice, ¿sobre qué sector de la oferta, transables o no transables, tuvo mayor impacto negativo real la devaluación en enero del 2002? Explique fundamentando con una tasa de variación que corresponda al análisis. ¿Vieron? Ahí ya se empezó a poner fulera la situación. ¿Por qué se empezó a poner más complicado? Porque aparece una terminología nueva, no nueva porque ya tiene que ser conocida por ustedes, que es la devaluación.
¿sí? Cuando había devaluación, ¿qué pasaba con el tipo de cambio? Fundamentos de economía. ¿Qué pasaba cuando había una devaluación? ¿Qué pasaba con el tipo de cambio al que siempre lo simbolizábamos con la letra E mayúscula? Una ¿Qué pérdida de pasaba? poder adquisitivo. Poder adquisitivo. No, yo necesito saber, ustedes me digan, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Aumenta o disminuye cuando hay una devaluación? Disminuye. Disminuye. Disminuye las patadas que les voy a dar en la Aumenta el cabeza. tipo de cambio. Aumenta el tipo de cambio. Cuando hay una devaluación, aumenta el tipo de cambio. ¿Qué estamos nosotros experimentando en la actualidad? Devaluación. Entonces, es un aumento en el tipo de cambio. Cuando aumenta el tipo de cambio, eso trae dos consecuencias. Este tema se lo ve muy profundamente en unidades siguientes, pero esto es lo que mínimamente ustedes tienen que traer de economía. Cuando aumenta el tipo de cambio, comprar en el exterior se vuelve muy costoso. Comprar en el exterior se vuelve muy costoso, por lo que las importaciones, ¿sí?, tienden a disminuir. Fíjense, ahora, ustedes si se quieren ir de vacaciones, ¿sí?, al exterior, vacacionar en el exterior a ustedes les resulta más costoso, porque para comprar una unidad de moneda extranjera, tienen que entregar una mayor cantidad de moneda nacional. Si se quieren comprar un bien en el exterior, les va a salir más caro, porque para comprar $1 necesitan aproximadamente 178 pesos. Entonces, eso lo hace costoso comprar en el exterior, es decir, importar. Pero las exportaciones siempre se van a ver beneficiadas cuando hay devaluación, porque vender nuestros productos en el exterior es muy barato, es más barato. Entonces, siempre hay dos consecuencias, una positiva, una negativa. En economía hay que tratar de lograr un equilibrio. Entonces, esta era la situación que se evidenciaba cuando había un aumento en el tipo de cambio, es decir, una devaluación. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tenían que ya venir con fundamentos de economía. ¿Ok? Recuerden, les doy un ejemplo para que vean. A los extranjeros, cuando nuestro tipo de cambio se devalúa, a ellos venir vacacionar en la Argentina es mucho más barato. ¿Sí? Entonces, porque $1 de ellos equivalen a 175, 178 pesos argentinos. Es decir, con pocos dólares, al intercambiar, a cambiarlos en el mercado cambiario, obtienen muchos pesos y pueden gastar lo que ellos quieran. ¿Ok? Por eso las exportaciones, en este caso de servicios, aumentarían. Eso cuando veamos balanza comercial. ¿Cómo dijo lo último que era? Aumentan las exportaciones. Sí, siempre que hay una devaluación del tipo de cambio, aumentan las exportaciones. Muy bien. Eso es lo primero que tienen que analizar. Segundo dice, ¿sobre qué factor de la oferta, transables o no transables, tuvo mayor impacto negativo real la devaluación, ¿sí?, del tipo de cambio en enero del 2002? Bueno, esta pregunta sí es bastante complicada, porque primero ustedes tienen que tener en cuenta el efecto de la devaluación. Y en segundo lugar, dice mayor impacto negativo real. Mayor impacto negativo real. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a tener que calcular, obviamente, si me pide impacto, ¿sí? Fíjense que entre el paréntesis les dice, explique fundamentando con la tasa de variación que corresponda. Entonces me pide tasa de variación. Pero ¿cuál tasa de variación será? Obviamente, voy a tener que hacer dos tasas. Una tasa de variación, ¿sí?, para bienes transables, y una tasa de variación, ¿sí?, para bienes no transables. Porque me pide que diferencie en cuál de los dos hubo mayor impacto.
El problema es que sí, yo sé que es tasa de variación, pero ¿cuál? Y fíjense que el ejercicio te dice, tuvo mayor impacto negativo real. Negativo real. Entonces, la tasa de variación que voy a encontrar va a ser la tasa de variación, ¿sí?, de los bienes transables a valores constantes. ¿Han entendido cómo yo deduje qué tasa de variación tengo que utilizar? Niños. ¿Por qué dice real, profe? Dice impacto negativo real. Siempre. Todo lo que sea real tiene que ser constante. ¿Sí? A valores constantes. Y como te dice transables y no transables, calculé la tasa de variación de los dos para saber dónde hay dónde produce mayor impacto la devaluación. Seguro que me han entendido esto, así que no es fácil, ¿eh? Yo lo que estoy incluyendo son los ejercicios más complejos, porque a mí me interesa que hagamos acá, arribemos más dudas, ¿sí? No en el parcial. Entonces, vamos a calcular. Vamos a empezar con los bienes transables. Dice que tengo que calcular, dice en enero del 2002. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar 2002, 2001, ¿sí? Siempre voy a comparar 2002, 2001, no me da otro periodo de análisis. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el caso de los bienes transables, en el 2002, ¿sí?, era de 49.000, ¿sí?, 745. ¿Ok? Ahí tengo, sí, la oferta de bienes transables en el año 2002, pero en valores constantes. ¿Y cuál era la oferta de bienes transables en el 2001? 52.418. ¿Sí? Menos 1%. Ahí voy a tener el primer dato. Ahora vamos con el otro. Con el otro, ¿qué tengo ahí? Tengo 176.241. Es la oferta de bienes no transables en el 2002 a valores constantes. Y la del 2001 es 198.470. Menos 1%. ¿Sí? Muy bien. Vamos a resolver. Entonces, 449.745 sobre 52.418 menos 1%. ¿Sí? Me da menos 5,1%. ¿Sí? Y ahora lo otro. 176.241, ¿sí?, sobre 198.470. ¿Sí? Menos 1%. Me da menos 11,2%. ¿Les dio esos mismos resultados? Sí. Muy bien. Fíjense, ¿en dónde produjo mayor impacto negativo? ¿En dónde produjo mayor impacto negativo la devaluación del 2002? ¿En el sector de la oferta de bienes transables o en el sector de la oferta de bienes no transables?
No transables. En los no transables. Ese es el primer diagnóstico que puedo hacer. Pero fíjense que yo voy a tener que acá anexar todo el ejercicio. O sea, voy a tener que anexar el dato de la tasa de crecimiento, ¿sí?, entre el 2002 y el 2001, ¿sí?, y lo sucedido en la oferta de bienes transables y no transables, también todos fíjense a valores constantes, porque los tres datos que yo obtuve están todos medidos a valores constantes. Muy bien, ¿qué puedo empezar a analizar? Escuchen, para poder responder, ¿sí?, para poder entender o para poder explicar esta situación, yo voy a tener que enlazar los tres datos. Lo primero que voy a observar es que la devaluación de enero del 2002 produjo un mayor impacto negativo ¿en dónde? En los bienes no transables. Eso es obvio. Muy bien. Vos si me pones eso no está mal. Pero yo necesito que vos me digas por qué. ¿A qué se debe toda esa situación? Y miren, lo podemos explicar de esta forma. Ustedes pueden observar que en el 2002, ¿sí?, existió recesión en esta economía. Entonces, al existir recesión, la actividad económica se frena, ¿sí? Cuando la actividad económica se frena, ¿sí?, eso va a implicar que las ventas internas van a caer. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Hay recesión, hay menos producción. Si hay menos producción, es evidente porque no se está vendiendo. Entonces, la actividad económica se frena y con ello, obviamente, las ventas internas. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí, profe. Los bienes transables, en este caso, los bienes transables van a caer en menor medida, ¿sí? ¿Por qué caen en menor medida? Caen en menor medida porque a estos yo los puedo vender ¿en dónde? En el exterior. Y esa venta en el exterior va a verse favorecida ¿por quién? Por la devaluación, porque las devaluaciones tienden a aumentar las exportaciones. Entonces, fíjense cómo voy agarrando yo. Explico nuevamente. Al existir recesión, ¿sí?, la actividad económica sufre un freno. En realidad, en este caso, cae. Y eso se produce como consecuencia de que las ventas internas han disminuido. Los bienes transables caen en menor medida. ¿Por qué? Porque a estos yo los puedo vender en el exterior. Y para el colmo, estos se ven favorecidas por la devaluación. Mientras que los bienes no transables, ¿sí?, son los que siguen la sinergia de la actividad económica. Es decir, si la actividad económica cae, los bienes transables que no se pueden vender en el exterior también caen, porque siguen la sinergia de la actividad económica nacional. Es decir, como solamente yo las puedo vender en el mercado interno, siguieron ¿quién? La suerte de la economía nacional y disminuyeron en mayor proporción. Esa sería la explicación de esta situación. Por eso, el impacto de la devaluación, sumada ya a la recesión económica que está experimentando el país, produjo mayor impacto en el sector de los bienes transables, perdón, en el sector de los bienes no transables que en el de los transables. ¿Se ha entendido la explicación, sí o no? Hay alguien Sí, que está entendió. escribiendo desde hoy, no sé si se le quedó la... Ah, está escribiendo. José, y te pregunto, ¿eso se podía como deducir igual sin hacer el cálculo? Tendría que sí o sí hacer el cálculo. ¿Sí? Ah, vos preguntás si esto se puede deducir de esa forma, Claro, como como estás forma de diciendo. teoría. Claro, Sí, como forma de teoría, sí. ¿Ok? Que sería la explicación que yo te acabo de dar. Pero siempre se ve mejor con números. sí, gracias. ¿Ok?
¿Quién fue la que escribió todo eso? ¿Quién fue la que escribió todo eso? Y no me aparece tu nombre. No sé quién sos. ¿Si me podrías decir tu nombre? Bueno, sigamos, ¿sí? Con lo otro. Bueno, pero decime tu nombre porque no. ¿Qué dice ahora? ¿De cuánto? Ajá. Está muy bien redactado. Quería saber nomás quién era. Así está bien redactado. Ahí pueden copiar lo que la compañera acaba de tomarse el tiempo de pasar. Ahora dice, ¿de cuánto es la tasa de variación a valores corrientes de los bienes transables? Esa variación está explicada por cambios en los precios o en las cantidades. Justifique su respuesta. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a calcular ahora? Lo que vamos a calcular es la variación porcentual a valores corrientes de los bienes transables. Entonces, voy a calcular variación porcentual, ¿sí?, de bienes transables a valores corrientes. No constantes, ¿eh? A valores corrientes. Calculemos. ¿Cómo sería? No dice más nada, así que sigo considerando el mismo periodo, 2002, 2001, ¿sí? Chicos, ¿dieron ejercicios así parecidos en clase o no? El miércoles recién empezamos nosotros la práctica. El No. profesor ¿Y me dijo alguien ya empezó? que si No, tenemos que ver la práctica, que nosotros le hagamos la consulta, que algunos prácticos nada más van a hacer. Ah, Y divino. quedamos. Sí, yo quedé re bueno, que el miércoles van a ver Bueno. algunos nada más, porque la unidad 2 son temas nuevos. Escuchá, Profe, José, en mi clase explicaron todo lo de PBI. ¿Te acordás eso que había que pasar de nacional a interno, que sumarle y restarle el REX, todas esas cosas que había que calcular? Bueno, todo eso explicaron en el mío, no sé por qué. Ok, Eso está poniendo Belén. Sí, ok, sí, pusieron porque... tipo, trajeron ejemplos de la realidad económica y en base a eso se pusieron a analizar y a explicar. Bueno, eso es nuevo, ¿ves? Eso no estaban, el año pasado no incluyeron eso. Entonces, nosotros vamos a tener que analizar. Fíjense que acá este ejercicio tiene Producto Interno Bruto a precios de mercado. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar por las dudas es cómo pasar de un Producto Interno Bruto a precio de mercado a un Producto Nacional Neto a costo de factores, que es lo que se conoce como ingreso nacional. ¿Ok? Vamos a tener que analizar todas esas cuestiones porque ya veo que este año les dan lo que no dieron en fundamento de economía, les van a dar en macroeconomía con todo y los van a aniquilar con esa cuestión. Así que lo vamos a repasar. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir resolviendo este ejercicio. ¿Qué te dice ahora? Que expliquemos la tasa de variación a valores corrientes de los bienes transables. Seguimos con el mismo periodo. ¿Cómo vamos a calcular esa tasa de variación? Va a ser 103, yo me fijo en el cuadrito, ¿eh? 103,369 sobre 53,064 menos 1 por 100. ¿Cuánto me da eso? 94,80%. 94,80%.
4,8%. Muy bien. ¿Qué respuesta podemos dar? ¿Ok? ¿Qué podemos dar nosotros? ¿Ok? Fíjense, yo lo que observo, o lo que puedo sacar como conclusiones es lo siguiente. Fíjense, los bienes transables a valores constantes cayeron un 5,10%. Y cuando nosotros analizábamos en valores constantes, ¿sí? Hacemos referencia a qué variaciones experimentaban las unidades de producción. ¿Sí? A nosotros me da que los bienes transables a valores constantes cayeron un 5,10%. Pero a valores corrientes aumentaron un 94,8%. Entonces yo puedo observar lo siguiente. En términos reales, ¿sí? Por eso son los términos constantes, en términos reales, los bienes transables cayeron un 5,10%. Pero en términos corrientes, aumentaron un 94,8%. Todo ese cambio se debió a que aumentaron los precios. ¿Se acuerdan cuando analizábamos en la clase anterior? Nosotros dábamos PBI real, PBI nominal, PBI real, tasa de crecimiento, deflactor, tasa de inflación. Y a lo último decía yo, calculemos la variación porcentual a valores corrientes. ¿Ok? Entonces, yo le decía, ¿a qué se puede deber ese incremento en el PIB a valores corrientes? Yo les marcaba quién, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento. Yo decía, con esos dos datos se explica esta situación. Bueno, acá pasa lo mismo, nada más que reducimos a un sector en especial que son los bienes transables. Los bienes transables a valores corrientes aumentaron un 94,8%, pero en términos reales cayeron un 5,10%. Es decir, el motivo de por qué en valores corrientes aumentó un 94,8% se debe a solamente aumento en los precios, no en las unidades, en los precios. ¿Se ha entendido la explicación? Sí. ¿Niños? ¿Ok? Esa sería la explicación que damos sobre estas cuestiones. Esto lo que entrena, lo que nos permite entrenar, básicamente es la capacidad de diagnóstico que podamos hacer nosotros de la realidad económica. ¿Ok? ¿Qué diste, Belén, vos, que en este caso estás diciendo que no diste esto? Dimos lo de PBI a costo de factores, a precio de mercado, lo que dijo Oliver del REX y esas cosas, pero no llegamos a ver todavía esto de tasa de crecimiento y nada de eso. O sea, lo dio en forma de teoría nomás. Todo Claro, lo de esto también de tasas y todo eso lo dio en forma de teoría, pero en la práctica todavía no llegamos a lo que estamos haciendo ahora. O sea que yo me adelanté a este tema. Claro, Pero claro, pero dimos. ¿Pero me están entendiendo, sí o no? José, Sí, ¿querés José. repetir otra vez la última parte? Que yo me adelanté entonces. Porque No, ya no, antes no. de lo que estabas explicando. Que yo lo que dije es que en términos reales podemos observar que la oferta de bienes transables cayó, pero en términos corrientes aumentó. Ese cambio, ¿sí?, se debe a que solamente aumentaron los precios. Las unidades producidas no, los precios, por algo a precios corrientes, el incremento es del 94,8%. Acuérdate que los valores corrientes tienen en cuenta no solo las unidades que se producen en ese año, sino los precios de ese año. Entonces muestra variaciones en los dos puntos, en los dos factores. No sé quién sos. Ludmila. Ok. Chicos, les pregunté recién si me están entendiendo a mí.
y se pusieron a pasarse los horarios a los profesores. Me gustaría que me respondan. ¿Me están entendiendo, sí o no? Sí, se entendió, profe. Sí, Muy José. bien. Vamos con los deflactores. ¿Ok? Te pide que calculemos la tasa de inflación para el año 2002 y 2003 basándose en el índice de precios implícitos. ¿Qué es el índice de precios implícitos? ¿Qué metodología utiliza los índices de precios implícitos? ¿Qué El índice de metodología? Paget. ¿Paget algo así se escribe? ¿O cómo se diga? Allí. Paget, eso. La metodología utilizada para el cálculo de los índices de precios implícitos es la que sigue la metodología de Paget, que es la que nosotros conocemos como los deflactores. Y si me hubiese dicho, calcule la tasa de inflación para los años 2012 y 2003 basándose en el índice de precios al consumidor. El de las Las payas. FAIRs. Ahí va, esto está el de las Payer o el de las Payer, como quieran llamar. ¿Ok? Perfecto. Tengan en cuenta esas denominaciones que los pueden llegar a confundir. Muy bien. Vamos a calcular los deflactores. Para calcular los deflactores, recuerden que tienen que hacer PIB nominal, PIB real. Vamos a calcular el deflactor del año 2002. ¿Sí? Acá no me habla sobre una individualización de la oferta de tales bienes, sino que me piden los deflactores. Entonces, me pide la inflación. Entonces tengo que trabajar con los productos internos brutos. Entonces, el PIB nominal del 2002, ¿sí? El PIB nominal 2002 y 2003 pide, ¿sí? El PIB nominal del 2002, ¿cuánto es? 312,580 sobre el PIB real de ese año, 235,236, ¿sí? Por 100. Ese es uno. Ahora calculo el deflactor del 2003. Recuerden, el deflactor del 2003 sería el PIB nominal del 2003, que es 376,232, sobre el PIB nominal real, que es 255,751 por 100. Muy bien. Esos serían los valores. ¿Ok? Ah, pero piden tasa de inflación. Entonces, el deflactor del 2001 también voy a tener que calcular. Pide tasa de inflación del 2002, porque sería el deflactor del 2002 respecto al 2001. Y la tasa de inflación del 2003 sería deflactor del 2003 sobre deflactor del 2002. Tengo que calcular los tres deflactores, ¿sí? Y la del 2001 sería 268,221 sobre 263,880 por 100. Bueno, ahí tenemos los tres deflactores. Como pide tasa de inflación de 2002 y 2003, tengo que calcular los tres deflactores. Muy bien. La del 2001, ¿cuánto me da? 101,645. 101,65 sería. ¿Ok? La del 2002. Me da 132,88. Y la del 2000
2003 me da 147,11, ¿puede ser? Muy bien. Calculemos la tasa de inflación entonces. La del 2002, ¿cómo va a ser? 132,88 sobre 101,65 menos 1 por 100. Y la tasa de inflación del 2003, ¿cómo va a ser? 147,11 sobre 132,88 menos 1 por 100. ¿Sí? La primera me da una inflación del 30,72% y la de abajo $10,71%. Ahí estarían las tasas. Y el ejercicio te pide, a ver, dice, calcule la tasa de inflación para el año 2002 basándose en el índice de precios implícitos. ¿Por qué razones se dieron estos resultados en la realidad? ¿Ok? Muy bien. Para poder explicar por qué razones se dieron estos resultados en la realidad, quiero que hagamos lo siguiente. Fíjense, en el 2002 la tasa de inflación era del 30,72%. ¿Y la tasa de crecimiento de cuánto era, chicos? Del menos 10,86%. Cuando hay una combinación de inflación y de recesión económica, ese fenómeno se conoce como estanflación. ¿Sí? Que es una combinación de inflación y recesión económica. ¿Sí? Esto se conocería como estanflación. ¿Puedes repetir, profe? Lo que yo observé es que en el año 2002 la tasa de inflación era del 30,72% y la actividad económica, es decir, la tasa de crecimiento en ese mismo periodo, cayó un 10,86%. A ese resultado se lo conoce como una estanflación, que es una combinación de recesión económica e inflaciones elevadas. ¿Se entendió? Chicos. ¿Listo, chicos? Ahora, me gustaría que calculen la tasa de crecimiento para el 2003, para que podamos resolver esta situación. La tasa de crecimiento, la del 2003. ¿Cómo se calcularía la tasa de crecimiento del 2003? Te vas a valores constantes, te fijas el Producto Interno Bruto, y ahí haces 255, 751 sobre 235, 236 menos 1 por 100. ¿Y cuánto te da eso? ¿Me pueden decir cuál es el valor?
8,72. 8,72. Entonces, tenemos una inflación del 10,71 y una tasa de crecimiento, ¿sí? ¿De cuánto? Del 8,72%. Entonces, esta economía en el año 2003 se encuentra en una fase de crecimiento económico con inflación. ¿Okay? Esa no tiene un nombre específico. Lo único que podemos decir es que esta economía se encuentra en una fase de crecimiento económico, porque fíjense es del 8,72%, con elevada inflación. ¿Se entendió, chicos? O pueden decir aumento de la actividad económica más inflación. Aumento de la actividad económica más inflación también, pues. De esa forma se exponen los resultados. Vieron que siempre las clases introductorias de los temas parecen sencillas, pero una vez que vos pasás la parte introductoria y empezás a enfatizar en los textos y en los diagnósticos, se empieza a complicar un poquito más, porque sobre todo de cómo están formuladas las preguntas. Por eso ustedes tienen que darse cuenta, impacto negativo, ¿sí? ¿Es real? Eso es valores constantes. ¿Ok? Y tienen que empezar a relacionar los datos, así como les enseñé en la primera clase. Muy bien. ¿Han comprendido la temática, sí o no? Chicos, ¿han comprendido esta temática? Obviamente les queda el video para poder rever la situación. Sé que se complica, se va a ir complicando cada vez más, pero bueno, no queda otra. Hay que estudiar nomás. Ahí ya analizamos bien la situación. No quedó ningún detalle sin dar. Crecimiento económico. Más inflación. En el 2003 había un aumento en la actividad económica y que en la inflación. Tasa de crecimiento positiva, lo cual indica crecimiento económico, con una tasa de inflación del 10,71%. Eso te quiere decir que esta economía está en una fase de crecimiento económico con inflación. Dale, gracias. ¿Ustedes ya rindieron historia económica, chicos? Macro es la correlativa de historia. Que Dios los bendiga, entonces, porque ustedes ahí van a tener que aprender a explicar conforme a los diferentes modelos económicos argentinos y relacionarlos con los modelos económicos internacionales de los periodos, pero explicando así todo con esto. Bueno, en la clase del jueves, ¿cómo vamos a trabajar en la clase del jueves? En la clase del jueves, como les dieron las diferentes formas, nosotros vamos a tener que pasar del Producto Interno Bruto a precios de mercado, vamos a tener que llegar al Producto Nacional Neto a costo de factores, que a eso se lo considera como el ingreso nacional. A partir del ingreso nacional, yo después paso al ingreso personal y por último al ingreso disponible. ¿Sí? Eso es lo que en Fundamento de Economía, los del Plan Nuevo, le sacaron. Antes Fundamento de Economía era recontra difícil porque estaban estos temas incluidos. A ustedes se lo sacaron y evidentemente en macro lo han empezado a incorporar nuevamente. Tenemos que aprender a llegar ahí. ¿Ok? Hoy nosotros vimos en la última parte el Producto Interno Bruto a precio de mercado. ¿Sí? Vimos alguito parecido. Pero en la clase que viene vamos a explicar haciendo 12 ejercicios por las dudas, no vaya a ser cosas que les tomen estos en este año. ¿Se ha entendido? Por favor, vuelvan a repasar los videos y nos vemos el jueves José, a la... ¿sí?
Te consulto, ¿qué dice ahí abajo de 10,71%? Crecimiento económico más inflación. Crecimiento, dice. Crecimiento económico más inflación. José, Eso era lo que ¿podrías? dijiste que era la estamplación, ¿puede ser? No, la estanflación es una combinación de inflación y recesión económica. Eso se dio en el año 2002. En el año 2003, yo lo que observo es una tasa de crecimiento positiva del 8,72%, ¿sí? Con una combinación de inflación, es decir, la economía está en una fase de crecimiento económico con inflación. Creo que sos dulce, ¿verdad? Sí, ¿Entendiste lo que dije, sí o no? sí, entendí. ¿Vos, Sebastián, qué me estabas preguntando? No, estaba por preguntar lo de esta inflación. ¿Y ya entendiste o no? Sí, creo que es el crecimiento económico y inflación, ¿no? Recesión económica con inflación. Bueno, nos vemos entonces el jueves a las 10:30. Chau, chau. Chao.